Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Cuántos damos gracias al Padre Yahweh por este día, verdad? ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos traemos ese ánimo, verdad? ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, el Padre nos va a hablar en este día? Siempre, ¿verdad? Siempre nos habla, pero, ¿verdad? Dejemos que sea el Padre quien nos hable, quien nos enseñe en este día, ¿verdad? En esta hora. Y sabes una cosa, ¿verdad? Anteriormente estuvimos viendo lo que era consejería y parte de eso lo vamos a estar viendo. Sí siento la necesidad de estarlo viendo más detenidamente, lo vamos a estar viendo un miércoles, conforme la guía del Padre nos vaya poniendo, de esa manera vamos a estar haciendo. Vamos a estar poniéndolo a las escrituras, ¿verdad? En el proyector, en el PowerPoint, ¿verdad? En cierto modo para que podamos tomar nuestras notas, nuestros apuntes respecto a ello, que es muy importante. Pero anteriormente de ello mirábamos lo que era el tiempo de lo que era el tiempo de David. ¿Cuántos nos recordábamos parte de ese mensaje? ¿Cuántos estamos lo que significa Abid, verdad? ¿Y por qué vino a ser Abid o por qué vino a ser también llamado Misán, verdad? Cuando fue el pueblo en el tiempo, precisamente en el tiempo de la cosecha, se le conoce el mes de Abid al primer día de los meses del año, como Yahweh había dicho en el libro de Éxodo. Dice, y este será el principio de los meses del año para ustedes, y ese nombre es conocido como Abid. Pero también después del cautiverio, cuando el pueblo sale de su cautiverio, y que habían permanecido por 70 años, también se le vino a dar el nombre de Nisán. La palabra Nisán proviene de una palabra babilónica, ¿verdad? Que significaba casi o principalmente lo mismo, que era un tiempo de cosecha, pero el mes de Abid era el tiempo precisamente de la cosecha, cuando la cosecha estaba más, podríamos decir, era la cosecha que había madurado antes de tiempo, y que antes de eso, ¿verdad? Un mes antes salía el pueblo para ir y reconocer la tierra, y cuando miraban que la tierra estaba lista o que la cebada estaba preparada, ¿verdad? Daban inicio, ¿verdad? A ese mes. El mes anterior del mes de Abid es conocido como el mes de Adar. El mes de Adar es dentro del mes antes, ¿verdad? De acercarse a la fecha de Pesaj. Por eso es que muy generalmente puedes entender que a veces está como Adar 1 y Adar 2, y eso lo puedes buscar más detenidamente en el internet, lo que habla respecto a ello. Porque si el tiempo de la cosecha no estaba preparada o no estaba lista de la misma manera, ¿verdad? Abid significa un tiempo de primavera, era un tiempo en el que traían los frutos de la tierra, era el tiempo donde principalmente la cebada había madurado, y una vez que la cebada había madurado, era precisamente en ese mes de Abid, donde Yahweh había prometido que él sacaría al pueblo de Israel, donde dice la escritura que él escuchó el clamor de los hijos de Israel y se acordó del pacto que había hecho con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y en medio del Padre recordar del pacto que había establecido con ellos, dice que escuchó el clamor de ellos y levantó un libertador llamado Moisés, el cual lo sacaría con mano poderosa, y vemos cómo lo sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, y Yahweh libertó al pueblo de Israel, porque principalmente este tiempo, ¿verdad? Era un tiempo en el que estaban preparados. No podría haber Abid, o mejor dicho, no podría haber la cosecha, o no podría llamarse Abid principalmente si la cosecha no estaba lista. Por eso es que Yahweh muy detenidamente, con un propósito, ¿verdad?, llama a este mes el mes de Abid, porque era un tiempo donde la cosecha estaba lista para ser recogida. Y eso nos habla de un tiempo de madurez para nosotros. Para que el Padre pueda venir por su pueblo es necesario que pueda haber principalmente un pueblo maduro. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que madurar. Como dirían en inglés, ¿verdad? Grow up, crecer un poco, madurar, ¿verdad? Y cuando entendemos el plan del propósito del Padre, y que esto es lo que Yahweh desea para nosotros, Él desea que tú y yo maduremos, que tú y yo vengamos a esa madurez, porque precisamente el tiempo cuando Yahweh iba a sacar al pueblo de Israel era precisamente el tiempo propicio para poder traer al pueblo, era precisamente en la celebración o en la festividad de Pesaj. Y mirábamos ciertas escrituras que nos hablaban de acerca de la gran bendición de Nehemías, de Esdras, cuando fueron y encontraron gracia delante del rey Artajerjes y delante de los demás, y vemos cómo Yahweh entregó ese favor, Josué encontró ese favor, y cómo gran parte de lo que Yahweh hacía era principalmente en ese tiempo, en el mes de Pesaj, porque precisamente Pesaj significa, nos habla de
reposicionarnos o trasladarnos de un lugar a otro. Vemos que en ese mismo tiempo hablamos acerca del tabernáculo de la presencia de Yahweh. Dice la palabra que Yahweh, habitando en los cielos, vino y habitó dentro del tabernáculo. Estando en el tabernáculo, vemos también cómo en el mes de Pesach Yeshua habitó entre nosotros, pero después de en ese mes de Pesach, dice la misma palabra de Yahweh, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Nos habla de diferentes movimientos donde precisamente tú y yo podemos entender que Pesach nos habla de un tiempo, o el mes de Abid, vamos a llamarlo de esta manera. Abid nos habla de un mes de reposicionarnos o posicionarnos para las cosas que Yahweh tiene. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Yahweh desea movernos, Yahweh desea que crezcamos. Y eso es una de las cosas que tú y yo podemos entender, y estoy haciendo referencia a ello porque precisamente muchas de las cosas que pasaron o que sucedieron con el pueblo de Israel es que una vez que tú y yo crecemos, o cómo podemos crecer, es por el creer. Dice la palabra de Yahweh que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De Yahweh. Una de las cosas que Él desea es, Él desea llevarnos a un crecimiento, y Él desea que tú y yo podamos tener la confianza y la seguridad de que podamos pararnos como un pueblo que le cree, que está firme delante de Él, que no importa cuáles sean las circunstancias, aún las adversidades que están delante de nosotros, pero en ese creer y en esa fe que tú y yo podemos tener, que recordemos no es fe, simplemente fe hablando de una fuerza intrínseca. Porque antes entendíamos de esta manera, o muchos de nosotros que veníamos de lo que era, lo que es el pueblo evangélico, muchos enseñan que el creer es algo que debo de sentir muy dentro de mí, o que es algo que siento. Yo no sé, yo en lo personal, muchas veces cuando yo empecé a conocerle a Él y pensaba que venía esa fe a mi vida, a mi corazón, y empezaba a leer las escrituras, y si las cosas no me sucedían y no me pasaban, yo podría pensar, y a veces pensaba, no tuve la suficiente fe para poderle creer a Él. Yo no sé cuánto les haya pasado, pero yo me preguntaba esto. Y cuando sentía algo que pasaba dentro de mí, decía: las cosas ya están. Porque era algo como si pudiera sentirlo. Es como si yo te dijera a alguien: voltea con la persona que está a tu lado. ¿Y por qué no lo haces? Voltea con la persona que está a tu lado y explícale qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos explicar lo que es la fe? Si tú y yo hablamos acerca de algo, podemos decir: es que esto es así, así, así. Pero cuando hablas respecto a la fe, ¿cómo puedes explicar la fe? Muchos, tal vez de ustedes, podrían decir: pues la fe es algo que debes de sentir. Es algo que debes de verlo y que debes de sentirlo. O la fe es la certeza de tener la convicción de las cosas que no se ven, pero de aquello que se espera. Pues sí, pero ¿cómo lo reflejas eso? Y muchos movían la cabeza tratando de explicar lo que era la fe. Y tal vez la persona que estaba a tu lado debe haber dicho: me dejaste en los mismos. Porque tal vez no entendimos lo que era la fe. Porque fe es algo que muchas veces no, para nuestra mentalidad muchas veces decimos: pues ¿cómo explicamos lo que es la fe? Pero si tú y yo entendemos lo que es fe dentro del contexto hebreo que Yahweh tiene en su palabra, la misma palabra fe, di conmigo emuná. La palabra fe significa emuná, que es convicción, fidelidad a los caminos de Yahweh. Que la misma palabra de emuná es derivada, y cada palabra hebrea tiene una palabra de raíz que podríamos llamarlo de esta manera. La palabra emuná tiene como palabra de raíz que es maná, que significa como afirmar, confirmar. Es creer, vamos a llamarlo de esta manera, es tener la confianza, la seguridad, la fidelidad a los caminos de Yahweh, que aunque no lo vea, y aunque no mire que las cosas sucedan, de aquí no me muevo, porque es una convicción que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo sigo creyendo a aquel que dio la palabra. ¿Cuántos entendemos esto? Es el de afirmar. Vamos a llamarlo de una manera: quien cree, quien tiene fe que Yahweh puede sanarlo. Cuando tú y yo vemos lo que es el propósito de lo que Yahweh tiene, podemos entender que entonces es tener esa fidelidad,
es emuná. Quien tiene fe que Yahweh puede sanarlo, ¿qué hace? No cree y dice, yo creo que Yahweh me va a sanar. No simplemente lo cree, pero pone toda su confianza y toda seguridad de que pase lo que pase, aún lo que es el diagnóstico del médico, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo sé, Padre, que tu palabra dice, y de aquí no me muevo, y esa es una firme convicción que puedo tener delante de ti, que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Y ese es el sacrificio que tú ya hiciste por mí y por todos los demás que creen en ti. No dice que serían sanados, dice que ya fueron. Él ya pagó el precio. Si te fijas, lo habla de una manera presente. No dice, y por sus llagas ya fuimos. Dice, y por sus llagas somos nosotros sanados. Nos habla de una convicción, podríamos decirlo. Nos habla de algo presente, es algo que Él ya hizo y está ahí. Ya lo hizo por nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él ya trajo sanidad sobre nuestras vidas. Él ya trajo esa sanidad sobre nosotros. Dice, por sus llagas somos o hemos sido sanados. Ya pagó el precio. Quien cree en lo que es, vamos a llamarlo, quien cree en lo que es el diezmar, ¿qué hace? Diezma, porque en ello pone su confianza, que dice su palabra en Malaquías, dice que en esto le probemos a Él, que entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y Él derramaría bendición, abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Una persona que cree, quien cree que Yahweh lo prospera a través de ello, es una persona que pone su confianza en ello, que diezma al Padre de su corazón, de esa abundancia que el Padre da, con ese mismo corazón, de lo mucho, de lo poco que Yahweh me ha bendecido, de lo, como dijo el salmista, ¿verdad? De tu mano, dice, de tu mano recibí, dice, de esto entrego. Podríamos entenderlo de esta manera. Es poner nuestra confianza y nuestra seguridad en aquello que vemos. ¿Y cuántos de nosotros hemos mirado cosas grandes y maravillosas de Yahweh? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados? ¿Cuántos hemos mirado la mano poderosa de Yahweh moviéndose a favor de nuestra familia, a favor de nuestra casa, que aún en medio de las circunstancias que no mirábamos y que no sabemos cómo sucedieron o cómo pasaron, después podemos mirar que la mano poderosa de Yahweh allí estaba en aquel momento y que siempre ha estado ahí y que siempre ha actuado a favor de nosotros? Pero sabes que aún en medio de esas circunstancias, cuando vemos el favor y la mano poderosa de Yahweh moviéndose a favor de nosotros en nuestras vidas, aún a pesar en esos momentos muchas veces viene la duda a nuestras vidas y a nuestros corazones y decimos, Padre, ¿cómo le vas a hacer? ¿Nunca te ha pasado? Porque muchas veces somos de esa manera. Yahweh desea que tengamos esa fe y esa convicción de podernos parar firmes y de creerle a Él. Si Él ya lo prometió, Él lo hará. ¿Cuántos lo entendemos? Pero muchas veces tenemos que esperar en el tiempo de Él y no hacer en el tiempo de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema de mucho del ser humano o del ser humano? Que aun cuando Yahweh ha prometido, ya ha venido palabra de Yahweh que Él ha prometido que Él haría a favor nuestro y que Él actuaría a favor nuestro y que Él movería su mano a favor de nosotros, aún en el medio de esas circunstancias, muchos de nosotros a veces queremos apresurar los planes y los propósitos de Yahweh, diciendo, si yo te ayudo un poco, más pronto sucede. Y en medio de lo que Él está haciendo, muchas veces queremos meter nuestra mano. Di conmigo, los tiempos de Yahweh son perfectos. Y si son perfectos, no tenemos por qué ayudarle. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Quién aquí sabe cocinar pasteles? Yo no sé, pero estoy preguntando. Es decir, si el pastor sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé, pero tengo entendido de que el tiempo del pastel tiene su cocción. No sé si estoy en lo correcto. ¿Y qué es lo que pasa si no dejas que ese tiempo sea el correcto? Y un poco desesperados, ¿verdad?
y queremos que el pastel salga, y yo no sé, muchos dicen que le metas algo al pastel y mires a ver si ya está. Pero imagínate que constantemente o cada 10 minutos le estés metiendo algo ahí al pastel. Vamos a ver si ya está, ¿verdad? Ya quedó. ¿Va a salir con la misma consistencia ese pastel? No, porque no dejamos que se prepara de la manera correcta. Muchas veces así es con Él, con el Padre. La palabra de Yahweh dice: los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. Y un pueblo que está firme y que está en ese crecimiento, vamos a llamarle de esa manera, la manera o la clave para venir a un crecimiento es poder ser un pueblo fuerte. Sin poder ser un pueblo fuerte o sin tener esa fuerza, no hay un crecimiento, porque de ahí pende principalmente lo que es la madurez. La madurez va a depender en nosotros que podamos estar firmes, que podamos ser un pueblo fuerte. Y si queremos crecer, es necesario que tú y yo estemos fuertes en medio de todas las cosas. ¿Cuántos lo entendemos? Eso es lo principal. Y esto puede ser mucha diferencia en nuestras vidas, el podernos parar fuertes, y en el podernos parar firmes en medio de todas las cosas. Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo. Fíjate, para este tiempo de Números, el pueblo de Israel ya había salido de la tierra de Egipto. ¿Cuántos nos recordamos en el libro de Éxodo? Y por eso quiero enlazarlo con lo que estuvimos hablando acerca de lo que era la madurez hace tiempo, algunas semanas. El pueblo de Israel había salido, para este tiempo en el libro de Números, el pueblo de Israel ya había sido libertado, había salido de la tierra de Egipto. Estaban en este lugar y ellos habían visto principalmente, fíjate, ellos cuando salieron de la tierra de Egipto, era un pueblo que Yahweh los sacó por su mano poderosa y los libertó de sus esclavitudes, que dice el pueblo, dice la escritura en Éxodo capítulo 6, capítulo 3 o el 6, dice que cuando Yahweh dice pueblo exclamó, Yahweh escuchó el clamor de ellos. Y Yahweh al escuchar el clamor de ellos levanta un libertador, los saca de los duros trabajos de la tierra de Egipto. Trae juicio sobre la tierra de Egipto, trae juicio sobre el faraón. Cuando el faraón no quiso escuchar la voz de Yahweh por medio de Moisés, cuando hablaba, dice que el faraón endureció su corazón y no permitió que el pueblo de Israel saliera. Y Yahweh tuvo que traer juicios grandes sobre la tierra de Egipto. En medio de la tierra de Egipto, Yahweh miró a cómo Yahweh enviaba granizo, cómo trajo la plaga de langostas, la mortandad de animales. Y podemos mirar, para resumirlo, vemos cómo trajo el juicio por medio de las plagas sobre la tierra de Egipto. Y en medio de todo ello, el faraón deja libre al pueblo de Israel, los liberta, no simplemente ello, sino que les da favor cuando fueron a tocar a la casa de los egipcios, porque dice que salieron con muchas cosas de aquel lugar. Salieron y dice que los egipcios los apremiaron. Y salieron de la tierra de Egipto, y todo lo que salieron era para ir y construir un tabernáculo en medio del desierto, donde Yahweh quería establecer y habitar en medio de su pueblo. Cuando salen de la tierra de Egipto, no simplemente miraron el juicio que trajo sobre los egipcios, trayendo la mortandad aún sobre los primogénitos. Vieron cómo en aquel lugar Yahweh iba delante con ellos, dándoles favor, una columna de fuego durante la noche y una nube del día, para brindarles y traerles protección al pueblo de Israel. Que cuando el pueblo de Israel avanzaba, la nube avanzaba juntamente con ellos. Miraron la gloria de Yahweh en medio de aquel lugar. Miraron el mar abrirse en dos. No simple abrirse el mar en dos, sino que el poder mirar que aún el de que Yahweh había abierto el mar rojo, no simplemente abrió el mar rojo, sino dice la palabra que el pueblo de Israel cruzó en seco.
miraron los prodigios y los milagros, que a pesar de que Yahweh miró que el mar se abría de un lugar a otro, pudieron cruzar en seco, aun cuando los israelitas venían detrás de ellos. Yahweh dice, porque los egipcios que ahora ven nunca más para siempre los verán. Y aun cuando el pueblo de Egipto iba a cruzar, el faraón con su ejército, Yahweh hizo que las aguas descendieran de un lugar hacia otro, trayendo una mortandad sobre todo el ejército egipcio que venía en contra de ellos. Habían experimentado principalmente la gloria de Yahweh en medio del desierto, el fuego. Miraron todo ello, no simplemente eso, sino que aún no tenían que hacer nada, porque Yahweh mismo alimentaba al pueblo de Israel. Dice la palabra que Yahweh traía cada mañana el maná diario para el pueblo. Cada mañana el pueblo salía a recoger el maná. Cada día Yahweh tenía su provisión diaria, constantemente. Y yo no sé si llegaron a un tiempo en el que el pueblo de Israel ya decía, mañana no importa, la provisión del día de mañana yo la tengo. Porque Yahweh traería la provisión por medio del maná. ¿Cuántos podemos mirar todas las cosas o los prodigios grandes o la gloria de Yahweh que el pueblo de Israel miró en medio del desierto? Lo experimentaron, lo vieron. Mas sin embargo, principalmente vieron todas estas cosas, vieron la gloria de Yahweh, la columna de fuego, vieron la gloria, y llegó un tiempo en el que el pueblo de Israel se acostumbró a ver estas cosas, de poder mirar la mano de Yahweh o el favor de Yahweh moviéndose a favor de ellos. Y Yahweh dice principalmente, si Yahweh ya les había prometido, una de las cosas que Yahweh les había prometido cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿qué es lo que Yahweh había dicho al pueblo de Israel? Porque Él los llevaría a una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Yahweh ya les había dicho, ya les había dado la seguridad de que Él los sacaría de la tierra de Egipto para llevarlos a un lugar mejor. Y a ese lugar que Él quería llevarlos no era principalmente al desierto, era llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, en el cual había cosas grandes y espléndidas en aquel lugar que era llamada la tierra de Canaán. Era una tierra que Yahweh les había dicho, dice, y poseerán para ustedes, dice, casas que ustedes mismos ni construyeron, cisternas que ustedes ni cavaron, viñas y olivares, dice, que ustedes no plantaron, dice, todo esto yo se los voy a entregar. Era una tierra próspera que Yahweh les iba a entregar, que no tenía que hacer nada porque ya lo tenía todo. Pero si vemos en el capítulo 13 del libro de Números, mira lo que dice Números capítulo 13, versículo 1. Dice, habló Yahweh a Moisés, te lo voy a leer también de la Biblia de las Américas. ¿Qué te dije? Números capítulo 13, ¿verdad? Números capítulo 13, versículo 1. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada uno de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. ¿Qué es lo que Yahweh le dijo a Moisés? Yahweh dice a Moisés, ve o vayan a que reconozcan la tierra. Pero ¿cómo Yahweh les envía a que vayan a reconocer la tierra? Si Yahweh ya les había dicho que Él los enviaría o los llevaría a una tierra que fluía leche, ¿qué? Leche y miel. Los envía y ven cosas que cuando el pueblo de Israel o esos 12 jefes de las tribus de Israel, de cada uno, que Yahweh dijo, anda Moisés, ve e envía hombres para que reconozcan la tierra. Yahweh los envía a estos hombres o a estos jefes para que vayan a reconocer la tierra, pero ¿qué es lo que sucede con ellos? Yahweh los envió, o mejor dicho, Yahweh los envía por medio de Moisés, podríamos decirlo de esta manera. Pero en ese enviar, una de las cosas que el pueblo hace, una de las cosas que el pueblo ve principalmente, ¿qué son una de las cosas que el pueblo de Israel vieron?
cosas que trajeron temor ¿a dónde? A sus corazones. Lo que iba a ser un reporte bueno para ir a reconocer la tierra, vieron tantas cosas, esos hombres, que trajeron temor a sus corazones. Y Yahweh los había enviado por medio de Moisés. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 1. Vamos a encapsular un poco esto. Dice Deuteronomio capítulo 1. Dice, vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. En el Arabá frente al Suf, Mar Rojo, dice, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disabán. Dice, en los días, dice, hay 11 días de camino, desde Oreb por el camino del monte de Seir hasta más adelante. Vamos a continuar el versículo 19. Vamos a brincar un poquito. Dice, así habiendo partido de Oreb, avanzamos por aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron en el camino a la región montañosa de los amorreos, tal como nos había ordenado Yahweh, nuestro Elohim, y llegamos hasta Cades de Barnea. Entonces les dije, han llegado hasta esta región montañosa de los amorreos, a la cual Yahweh nuestro Elohim nos ha entregado. Miren, Yahweh su Elohim ha entregado delante de ustedes la tierra. Suban y posean esa tierra tal como Yahweh su Elohim de sus padres les ha dicho. Dice, no teman. ¿Qué dice? No teman ni desmayen. ¿Quién estaba hablando principalmente aquí? ¿Quién estaba hablando? Yahweh a través de Moisés. Y vamos a continuar un poquito más adelante, versículo 22. Y os dije, habéis llegado hasta esta región montañosa de los amorreos que Yahweh nuestro Elohim va a darnos. Mira, Israel, Yahweh tu Elohim te ha puesto esta tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella como Yahweh nuestro Elohim de sus padres les ha prometido. No teman ni se acobarden. Entonces todos vosotros os acordasteis y me dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las 10 ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Pero ¿qué dice el capítulo de Números, de Deuteronomio? ¿Qué dice el versículo 22? Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros. ¿Quién pidió que enviara hombres? ¿Cuánto estamos entendiendo un poquito? ¿Quiénes pidieron los hombres para que los enviara Yahweh delante de ellos? ¿O quiénes le pidieron a Moisés? ¿Sabes una cosa? Vamos a ponerlos acá, de esta manera. Una de las cosas que el pueblo hizo delante de Moisés, le dijo, ¿sabes una cosa, Moisés? Yahweh lo ha prometido, lo ha dicho que nos llevaría a una tierra buena que fluye leche y miel. Pero ¿por qué mejor, Moisés, no envías hombres primero a la ciudad que Yahweh nos va a entregar y nos va a dar? Y envías estos hombres para que nos traigan un reporte. Y nos traigan un reporte a ver qué tal está la tierra que Yahweh nos va a dar. Fíjate, el pueblo fue el que lo pidió. Dice que Yahweh había prometido, dice que Él les entregaría una tierra que fluía leche y miel. Muchas veces nosotros intervenimos en los planes y en los propósitos que Yahweh tiene. ¿Qué es lo que pasó cuando Samuel, en el libro de Jueces, nada más para hacer referencia a algo, cuando Samuel en el libro de Jueces gobernaba en la tierra en aquel lugar? Él era juez sobre toda la tierra de Israel. Mas sin embargo, una de las cosas que el pueblo hizo, para no hacerte la historia muy larga, pidieron tener un rey como todas las demás naciones.
Había alguien que juzgaba los asuntos de aquel lugar. Estaba Samuel. Y Yahweh dice: Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque una de las cosas el pueblo quería, dice, queremos un rey como todas las demás naciones lo tienen. Cuando Yahweh les había dicho: si yo levanto un rey en medio de ustedes, ese rey tomará a vuestras hijas, a vuestros hijos y los llevará a guerra, a sus hijas para que hagan todo el trabajo y toda la comida dentro del pueblo, para que hagan la comida del ejército del pueblo. Mas sin embargo, a pesar de todo ello, el pueblo dijeron: ¿qué pasó? Queremos rey como todas las demás naciones. Y ciertamente Yahweh les entrega un rey. Y el rey que les entrega es el rey Saúl. ¿Y cómo les fue? Una de las cosas que el pueblo hizo es intervenir en los planes y en los propósitos de Yahweh. Yahweh le dice principalmente a Moisés, en el capítulo 2, capítulo 13, versículo 2, dice: envía hombres para que vayan a reconocer la tierra. Vamos a Números capítulo 11 y vamos a ver una diferencia. Números capítulo 11. Entonces vemos que en el versículo 2 Yahweh le dice a Moisés: tú mismo, Moisés, envía hombres para que vayan a reconocer la tierra. Y vamos a ver una diferencia. Vamos un poquito atrás. Números capítulo 11, versículo 16. Dice: entonces Yahweh dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, que permanezcan ahí. ¿Dónde? Contigo. En el capítulo 13, si tú y yo vemos, mejor dicho, Yahweh, una de las cosas que le está pidiendo a Moisés, ¿qué le pidió? Que reuniera a 70 hombres, principalmente ancianos de Israel. Dice que tú conozcas, que tú sepas de ellos, Moisés. Pero en el capítulo 13 Yahweh dice: envía hombres para que vayan a reconocer la tierra. ¿Sabes que esto nos revela cómo es Yahweh? Muchas veces el ser humano quiere moldear o encapsular todo, vamos a decirlo, en una religión. Como él ve, principalmente, cree que es el Padre. Una de las cosas, o el carácter del Padre, es: muchas veces queremos encapsular todo de una manera tan religiosa, diciendo: si Yahweh ha prometido esto, si Yahweh lo ha dicho que Él nos entregaría, bueno, ¿qué de malo tiene si yo hago así como yo pienso, como yo creo? Al fin y al cabo Yahweh ya lo prometió. ¿Tenemos algún plan y algún propósito? Y religiosamente queremos involucrar a Yahweh en medio de todo ello, cuando Yahweh ya había prometido al pueblo de Israel que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es el carácter entonces del Padre? Si queremos tener fe en lo que Él dice, es ponerlo o es ponernos firmes, creyendo y sabiendo que lo hará. Esa es una de las cosas que Él desea, que Él desea que nos paremos firmes, creyendo y sabiendo que aquello que Él prometió, Él lo hará. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: si Él lo prometió, Él lo hará. Si Él nos lo ha prometido, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer a favor nuestro. Y mucho de ello es prueba de nuestros propios recursos, que a veces queremos asegurar tanto las cosas. El carácter de Él, muchas veces, si Él nos va a dar algo, Él tiene que esperarnos. Dice el Padre: yo te lo voy a dar. Muchas veces nosotros nos aferremos en querer tener algo. Si Yahweh dice: yo te lo voy a dar, Él lo va a hacer, Él nos lo va a dar. Y el Padre dice: yo te lo daré, yo te lo he dicho, que creas, que tengas esa fe, que yo te lo voy a dar, principalmente. Pero muchas veces tenemos dudas en que si Yahweh lo hará o si no lo hará. Y movemos nuestros recursos y lo que Él quería darnos, cuando muchas veces nosotros intervenimos. Muchas veces dice el Padre: ¿sabes una cosa, hijo? Yo te lo voy a dar, tanto lo quieres, yo te lo daré. Pero a pesar de que te lo doy, no es aquello que yo tenía preparado para tu vida. Muchas veces así somos.
Muchas veces el hombre así actúa. Tanto queremos algo y tanto nos afanamos por aquello que queremos y deseamos. Y decimos, Padre, es que yo lo deseo, yo lo quiero. Y el Padre dice, yo te prometo que yo te voy a bendecir, pero tal vez no es de la manera en que tú piensas que yo lo voy a hacer. Y yo pienso que es por medio de este negocio, de este trabajo. Y Yahweh dice, Padre, es que es un buen trabajo el que yo quiero. Yo sé que por este trabajo yo voy a ser bendecido. Y muchas cosas, no simplemente ello, a veces casas, propiedades que la gente o el ser humano desea. Que Yahweh dice, la mujer que ama tanto a un hombre, al novio, y dice la palabra de Yahweh, dice, no te unas con yugo desigual. No te unas con alguien que es diferente a ti. Pero muchas veces tanto el hombre desea tanto a aquella persona, o la mujer desea tanto a aquel hombre, que muchas veces se encapricha y dice, Padre, pero yo lo quiero. ¿Tú sabes cómo yo deseo a esta persona? Mira lo lindo, mira lo hermoso, lo tan comprensivo que es este hombre. Es todo lo que yo necesito, pero tal vez no comparte la misma creencia que tú tienes. O viceversa. El hombre, Padre, es que tú sabes que esta es la mujer que yo deseo, que yo anhelo. Mira cómo me palpita el corazón, mi carácter cambia cuando estoy con esa persona. Yo no sé tantas cosas que pueden pasar. Y muchas veces deseamos o queremos algo que dice Yahweh, tanto lo quieres, yo te lo voy a dar. ¿Quieres casarte con esta persona? ¿Quieres tener este trabajo porque tú piensas que por medio de este trabajo yo te voy a bendecir? Y Yahweh nos lo da y nos lo va a dar. Y el ejemplo de ello lo puedes mirar. Yahweh actúa de esa manera. Uno puede decir, no, pastor, el Yahweh no es así de esa forma. Sí, sí lo es, amado. ¿Te recuerdas al pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel llegó hasta en un punto que llegó a quejarse y le dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos has traído hasta este lugar? En la tierra de Egipto comíamos cebollas y comíamos tantas cosas, comíamos carne, y si nos has traído hasta este lugar simplemente para comer lo mismo. Y el clamor y la murmuración llegó delante de los ojos de Yahweh, y Yahweh dice, mira lo que yo voy a hacer. Tanto desean comer la carne que comían en la tierra de Egipto, dice la palabra de Yahweh, que Yahweh trajo un viento y trajo codornices a todo el pueblo. Dice que el pueblo se sació hasta que las codornices o la carne de las codornices salía de sus narices. Difícil. Pero Yahweh dice, tanto lo querías, yo te lo doy. Y muchas veces Yahweh nos pone en esa manera. Estamos en el trabajo y decimos, pero no es lo que yo creía. En lugar de estar mejor, con más paz, estoy con tanta intranquilidad. Tal vez no era lo que Yahweh quería. La mujer que quería tanto a un hombre que dice, es que ¿cómo le hago con este hombre? Ya no sé qué hacer con él. Padre, ¿cómo permitiste? No era lo que Yahweh tenía para tu vida. Yahweh tenía a alguien más tal vez, pero tanto queríamos a esa alma, a esa persona, que Yahweh nos lo dio. Viceversa el hombre. Dices, que esta mujer no era así. No, pero era lo que queríamos. Era lo que anhelábamos, lo que deseábamos en nuestros corazones. Que Yahweh dice, tanto lo deseas y tanto no eres que yo te lo voy a dar. ¿Y cuál fue el resultado? Yahweh les había dicho, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Una tierra próspera que no vas a trabajar por ella. Porque los moradores de la tierra yo los voy a expulsar, yo te voy a dar, yo voy a pelear por ustedes su batalla y van a expulsar a los moradores de la tierra de aquel lugar. Y esa tierra será de ustedes. Tierra que no construyeron, viñas y olivares que no plantaron, que no construyeron, casas y cisternas, dice, que ustedes no construyeron. Dice, lo mejor de la tierra se los daría a ustedes. Dice, pero yo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? ¿Qué dice Deuteronomio? Que dice, y ustedes me dijeron, dice Moisés, que enviara mensajeros para que reconocieran la tierra. Y este pueblo fue y reconoció la tierra. Yo no sé cuál era el propósito. Yahweh les había dicho, yo lo voy a hacer y yo se los voy a entregar. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Tanto deseamos algo
y que no lo hacemos tal y como Yahweh nos pide, tal y como Yahweh nos ha enseñado, o como Él quiere que hagamos las cosas. ¿Y qué fue el resultado? ¿Qué fueron lo que pasó con los espías? Los espías fueron y reconocieron la tierra, llegaron a la tierra, miraron que era una buena tierra, una tierra ciertamente bendecida, pero tanto miraron con sus ojos que al regresar al campamento con el pueblo de Israel, ¿cuál fue el resultado de ello? Regresaron, asustados y asustaron al pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces es lo que pasa en nosotros. Hay que aprender a esperar en el tiempo que Yahweh tiene las cosas para nuestras vidas. Porque muchas veces, cuando tú y yo intervenimos en lo que Él desea darnos y hacemos como tú y yo queremos, el resultado no será el mismo que Él quería darnos. Yahweh los iba a llevar a aquel lugar y Yahweh les iba a entregar aquella tierra ciertamente que fluía leche y miel. ¿Sabes qué es lo que pasó? Él desea, di conmigo, Él desea que yo le pueda creer y que pueda tener esa fe y esa firmeza que sustentará y creerá en su palabra. Él desea que creamos en Él. El resultado de lo que el pueblo hizo al ir a reconocer la tierra no fue el mejor resultado. Porque en Deuteronomio dice que el pueblo acordó y le dijeron a Moisés, Moisés, sugerencia, Moisés, yo sé que Yahweh nos lo va a dar y creemos, pero ¿por qué no envías mejor mensajeros? Yo no sé si el pueblo ha dicho, ¿para qué vamos a pelear? Si mejor que vayan y reconozcan si ciertamente que es una buena tierra. ¿Qué tal si íbamos a pelear por nada? Y ni iban a pelear, Yahweh iba a pelear por ellos. Yahweh les iba a dar esa tierra. Y el resultado que trajeron no fue el mejor resultado. Yahweh les había prometido esa tierra que Él quería que tuvieran esa fe de poderle creer. Habían experimentado, vuelvo a repetir, las grandezas, la gloria de su poder. Pero a pesar de que miraron la grandeza y la gloria de su poder, el mar abrirse en dos, la columna de fuego, la presencia de Yahweh morando en medio de ellos a través de una columna y todas estas cosas, los prodigios, los juicios que trajo sobre la tierra de Egipcio, a pesar de ello, la gente dijo, vamos a enviar mensajeros y que nos traigan un reporte a ver cómo es esta tierra. No estoy diciendo principalmente que no le creamos. Muchas veces de nosotros actuamos de la misma manera. Muchas veces Yahweh nos pide que tú y yo hagamos algo. Y sabemos que es algo que tenemos que hacer. Pero muchas veces tenemos que esperar a que alguien venga y nos diga, hermano, ¿por qué no haces? Y decimos, es que Yahweh me habló. Yahweh ya nos lo había hablado. ¿Cuántos entendemos eso? Y no estoy diciendo que no tengamos que esperar. Yahweh utiliza personas muchas veces que vienen y confirman muchas cosas, que vienen y confirman nuestro llamado y que confirman todas esas cosas. Y no estoy diciendo que no esperemos en esa confirmación. Pero antes de que alguien venga y nos diga algo que tenemos que hacer, Yahweh desea que primeramente tú y yo le creamos a Él. Que podamos despejarnos todas esas dudas y que podamos creerle a Él precisamente y servirle a Él por sobre todas las cosas. Que viene alguien y confirma nuestro llamado, que bien, pero ya estoy haciendo eso que Yahweh deseaba, eso que Yahweh quería para mi vida. ¿Cuántos lo entendemos? Muchas veces queremos que alguien más venga y nos diga, pero lo que Yahweh desea más que nada y por sobre todas las cosas es que antes que yo le pueda creer a alguien más, Él desea que yo le pueda creer a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Él desea que le creamos con todos nuestros corazones. Si no, nuestra vida no tendrá esa convicción delante de Él. Es necesario que en nuestras vidas pueda haber
y existir esta convicción en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces una persona, la palabra de Yahweh dice, ¿no qué? No robarás. ¿Cuántos sabemos que eso es un mandamiento? No robarás. Pero si yo digo, bueno, agarro de aquí, tomo de aquí, o le agarro a mi mamá, y mi mamá ni se dio cuenta, y a la siguiente semana se lo repongo, al cabo ni cuenta se dio que se lo agarré. ¿Sabes qué está pasando? Estamos robando. Porque es robar, es tomar algo sin la autorización de alguien más, es tomar algo que no nos pertenece. ¿Cuántos lo entendemos? Él nos lo va a dar, o Él nos va a dar, pero Él desea que tú y yo confiemos en Él. Y esto nos habla también de madurez en medio de nosotros. Una de las cosas que Él desea, ¿cuántos entendemos que Él desea que tú y yo llevemos fruto? Y fruto en abundancia. Que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no qué, y no de mal. ¿Por qué tenemos que esperarnos muchas veces el tener que decir, bueno, Yahweh, si ya sabemos lo que Yahweh desea de nuestras vidas, que demos fruto, ¿por qué no lo hacemos? Muchas veces la persona puede decir, yo ya estoy bien, yo ya tengo tantos años en el Evangelio, tengo tantos años de congregarme en un lugar, tengo tantos certificados, tantas clases que he pasado de esto y del otro, que no necesito más. Pero lo que Yahweh desea es que demos fruto y fruto en la abundancia. Mucha gente puede decir, no voy a la iglesia, no voy a un grupo en hogar, no abro esto, no abro lo otro, o no abro mis puertas para un grupo en hogar. El abrir las puertas para un grupo en hogar, el ir, el asistir a la iglesia, es parte de los planes y de los propósitos que Yahweh tiene para nuestras vidas. Es parte de ese crecimiento que Él quiere que tú y yo tengamos. Que si actuamos, que si tengo que dar fruto, cuando vio que tenían que enfrentar, una de las cosas que el pueblo hizo, Yahweh no los envió cuando salieron de la tierra de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 13. Muchas de las cosas que tú y yo hacemos, si no actuamos tal y como Yahweh desea, ¿sabes que muchas veces Yahweh desea sacarnos de nuestra comodidad? ¿Cuántos entendemos eso? De nuestro confort. ¿Qué es estar en una área de confort? ¿Quién lo sabe? Yo creo que todos lo entendemos. Muchas veces nos gusta estar así. De aquí, de esta burbuja, de este lugar en el que estoy, no me muevas, Padre. Estoy tan a gusto y tan cómodo que no mandes turbulencia. Yo no sé si decirlo de esa manera, ¿verdad? Que vengan y me sacudan un poco. Los sacudimientos son buenos, déjame decirte, los sacudimientos son buenos en nuestras vidas. Y te voy a decir por qué. Cuando vienen los sacudimientos es cuando el pueblo, en los tiempos del fin, cuando vengan los sacudimientos de Yahweh, es cuando mucha gente se pondrá firme y dirá ciertamente, Yahweh es mi Elohim. Pero a menos de que no haya sacudimiento, muchas de las cosas no pasan y no suceden. Dice que a causa de los juicios de Yahweh la tierra, dice en Isaías, dice que a causa de los juicios de Yahweh la tierra aprenderá la justicia. Son necesarios los juicios de Yahweh sobre la tierra para que la tierra aprenda. Y muchas veces en los sacudimientos en nuestras vidas son buenos. Nos sacan de nuestra área, de nuestro confort, de nuestra tranquilidad. Porque tú y yo como personas, como seres humanos, déjame decírtelo, somos hombres o seres humanos de costumbre. Sí. Somos hombres y seres humanos de costumbre. Nos acostumbramos y nos aclimatamos en el hábito o en las circunstancias donde nos encontramos. Y ya una vez que me aclimaté, me acomodé, ya no me muevas. ¿Sí o no? Así somos.
¿Quiénes tienen una ruta para ir al trabajo? ¿Quién levanta ¿Cuántos van al trabajo? Yo sé que todos. ¿Y cuántos tienen una ruta ya marcada para su trabajo? ¿Sí? Gracias, Padre, por todas las manos que miro, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes agarran una ruta diferente cada vez? Pues no, pastor, pues por aquí ya sé que aquí me voy, derecha, izquierda, derecha y derecho y ya llegué. ¿Para qué me meto en más líos y izquierda y luego curva y luego? No mucho lío. Porque nos acostumbramos tan fácilmente. Y no te estoy diciendo, pero muchas veces eso nos saca de nuestra rutina. Estamos tan acostumbrados y somos personas que se acostumbran tan fácilmente a las cosas. Que Yahweh desea principalmente que llevemos frutos cuando vemos que ellos tenían que enfrentar. ¿Sabes que una de las cosas que Yahweh hizo? David fue un hombre que creyó a Yahweh con toda su vida y con todo su corazón. No fue una persona que se privó de tener que tener una madurez en su vida. Muchas de las cosas que vienen a nuestras vidas son para que tú y yo maduremos. Cuando las circunstancias vinieron a David y David iba a enfrentar al gigante Goliat, David no miró las circunstancias. David dijo, no, pues ¿cómo voy a hacerle frente a este gigante? Principalmente ni armadura tengo, ni estoy adiestrado en guerra y en batalla, y nadie de todos este ejército que está tan preparado le ha hecho frente a este gigante. Pero ¿sabes qué David tenía? Iba en la convicción y en la unción que Yahweh le había dado, que pasara lo que pasara, yo no sé, pero Yahweh le iba a entregar la victoria. Porque lo único que David tenía era una sonde, con una piedra golpeó al gigante y lo mató. Y con su misma espada lo derrotó. Pero tú y yo lo podemos ver. No fue una persona que se privó que enfrentar muchas veces los gigantes, las barreras que están delante de nosotros, y nos privamos muchas veces de madurar en ciertas áreas de nuestras vidas. Ellos no lo iban a lograr, el vencer al pueblo, sino iba a ser ¿por qué? Por fe y por la confianza que habían depositado en las manos de Yahweh. ¿Cómo vamos a lograr tú y yo las cosas y cómo vamos a madurar? Teniendo la fe y la confianza en Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? No podemos privarnos de madurar. Muchas veces no hacemos las cosas y nos privamos del tener que madurar. Y estas son las áreas que Yahweh desea muchas veces hacer en nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no te prives de tener que madurar. Las barreras son para que aprendamos a confiar en Él y le creamos en Él. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 17. Versículo 17 dice, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo de Elohim, no los guió, ¿qué dice la palabra? Por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva ¿qué? A Egipto. Unos capítulos atrás, el pueblo que fue testigo cómo cruzaron, cómo Yahweh trajo las plagas sobre la tierra de Egipto, cómo trajo el juicio sobre la tierra de Egipto, cómo el faraón los dejó ir, los dejó partir de aquel lugar de la tierra de Egipto. Un pueblo que sale a su libertad, de haber sido esclavizado, sale a su libertad. Y cuando estaban recién libertados y recién liberados de sus esclavitudes, el Padre dice, los cuida, vamos a llamarlo de esa manera, el Padre los cuida, los protegió, que vieron guerra, dice, el Padre dice, yo los voy a cuidar, dice, porque si yo permito que este pueblo mire guerra ahorita, estaban recién libres. Y dice que Yahweh no los guió por el camino más corto, los guió por el camino ¿dónde? Aunque era más fácil llegar por ese camino,
iban a entender que enfrentar batallas. Y Yahweh dice, ahorita no lo pueden hacer. Yahweh cuidó al pueblo, lo protegió. Pero después les muestra muchos milagros, grandes prodigios, y llegan al punto o al tiempo en el que el pueblo entra en esta tierra, que aunque veían guerra y tenían tantas cosas por delante y tendrían tantas luchas, Yahweh había prometido que Él estaría en medio de todas las circunstancias. No los llevó al medio de ese instante. Salieron de su libertad y inmediatamente no los llevó a guerra. ¿Qué es lo que Yahweh hizo primeramente? Los sacó de su libertad y dijo, para que este pueblo pueda confiar en mí, yo voy a hacer grandes prodigios y milagros a favor de mi pueblo. Para que cuando el pueblo vea luchas y vea batallas y vea guerras, puedan saber que yo soy Elohim y que ellos son mi pueblo. Que yo soy el que peleo las batallas por ellos. Yo no sé, pero cuando yo leí esta escritura, todo Yahweh siempre va a querer que maduremos. Cuando yo vine recién convertido al evangelio, a las cosas de Yahweh, yo me recuerdo que cuando yo le empecé a conocer, y tal vez así sucedió con muchos de ustedes, pero llegaba un punto en el que oraba y estaba recién, es el primer amor, como dice Apocalipsis, dice que es nuestro primer amor, y la escritura dice, si algo tengo en contra de ti, dice que has abandonado tu primer amor. Yo me recuerdo que cuando yo empezaba a orar y doblaba mis rodillas y me iba a veces en un rincón de mi casa o en medio de mi cama y me acostaba antes de acostarme, lloraba y abría la palabra y a veces las lágrimas salían de mis ojos. A veces yo estaba pidiendo a Él y aún todavía yo creo que ni la oración había llegado, la petición había llegado había salido de mi boca. En medio de mi trabajo, cuando trabajaba y que estaba yendo a la universidad y regresaba y estaba trabajando, y a veces le pedía al Padre tantas cosas y que salían de mi boca y no pasaba ni un tiempo cuando yo miraba aquello que yo le había pedido. Que si yo le pedía por alguna cosa, no habían transcurrido, no tenía que esperar meses, semanas, días. Aquello que salía de mis labios de aquella oración, pasaban tal vez horas o días en las que habían transcurrido y miraba aquella provisión de Yahweh sobre mi vida. Y decía, Padre, cuán grande eres tú. ¿Y sabes qué es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, pero antes de que enfrentaran luchas, sin que enfrentaran batallas, Yahweh les dice al pueblo, primero yo me voy a encargar de darles a conocer quién soy yo. Hizo milagros, hizo prodigios, hizo tantas grandes cosas, pero después también se llegó el tiempo en el que el pueblo tuvo que pasar por luchas. Pero en medio de esas luchas, una vez, yo no sé, ahora las cosas, a veces yo miro que oro y sí miro el resultado y la provisión de Yahweh sobre mi vida. Pero muchas veces oramos y decimos, Padre, bueno, si te lo pedí para mí, Padre, ¿verdad? No te lo pedí para mi hermano. Tal vez puede ser la oración de alguien. Dice, yo miro que a todos bendices y a todos prosperas. Pero yo, ¿te has olvidado de mí? No. Él desea que crezcamos, que maduremos. Porque tantas veces hemos mirado su mano poderosa obrando a favor nuestro, que Él desea que nos podamos parar firmes, confiando y creyéndole a Él, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no importa, Yahweh, aunque ahora no lo veo, yo sé que tú tienes tu provisión para mi vida, porque nunca te has olvidado de mí, ni nunca me abandonarás, porque tu palabra lo dice. Y en medio de ese esperar, ¿sabes qué hacemos? Maduramos. Dejamos de ser niños. ¿Qué
¿Qué es un niño? El niño hace su berrinche, su capricho, se enoja, se molesta. Y lo puedes mirar a un niño cuando es niño. Hace el berrinche, el capricho a mamá y tira todo. Y ya mamá le dice, ten, mijito, ya por el amor de Dios, de Yahweh, ¿verdad? Ten, y le da el juguete que quería o se lo compra. Se ríe el niño y se pone a jugar. Con el teléfono, con lo que sea. Y todo el gran llanto y el gran lloro que el bebé tenía, se solucionó. Pero el bebé nunca maduró. Porque llega hasta la edad de adulto y a la edad grande, que piensa que puede ser su berrinche, su capricho, y dejo de hacer esto y dejo de hacer lo otro, para ver si mi papá y mi mamá me cumplen. Pero no desea que maduremos. Es lo mismo. Imagínate que cada vez que quisiéramos algo, Yahweh nos lo resolviera así. Ya lloramos, ya brincamos, ¿verdad? Ya nos encaprichamos, ya, ¿verdad? Dijo, no, Él desea que maduremos. Porque en el madurar es donde tú y yo somos fuertes. Y cuando un pueblo es fuerte, es un pueblo que puede ganar a otro. Y Yahweh desea que ganemos a otros. Un pueblo que se muestra fuerte, creyendo, sabiendo quién es Yahweh, su Elohim, pase lo que pase, sucede lo que suceda, puede ministrar a la vida de otra persona, puede estar firme, y en esa firmeza puede ser un pueblo que viene a crecimiento. ¿Cuántos queremos crecer el número? No simplemente, pero crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Y para ello tenemos que pararnos firmes y tenemos que madurar. Tenemos que crecer en todas las circunstancias. La madurez, déjame decirte, la madurez no se mide en años. No por ser grande, ya muy grande, tener tantos años en el evangelio, significa que somos suficientemente maduros. Porque la palabra dice que los maduros son aquellos que practican la palabra de Elohim, y por medio de la justicia y el practicarla bien han llegado a una madurez por medio de la palabra. Vamos a continuar rápidamente. Éxodo capítulo 13. Entonces vemos que el pueblo de Israel vio los grandes prodigios y milagros, y mostró tantos grandes y prodigios y milagros a favor del pueblo, que aunque vean guerra y se pudieran acordar que tenían esa fe y esa confianza en medio de ellos, que aunque veían los gigantes, para el tiempo de madurar, el pueblo necesita mostrarse primeramente firme para que pueda llegar a una madurez. Números capítulo 14. Sabes que tal vez muchos de nosotros nos podemos encontrar así como el pueblo, que a pesar de que Yahweh nos está llamando a algo, no le estoy creyendo o no estoy poniendo mi confianza y mi fe en aquello que Él tiene para mi vida. Muchas veces de nosotros nos escondemos o nos privamos en muchas veces el tener que hacer las cosas para no hacerlo lo que Él nos pide. Y vamos a Números capítulo 14. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Números capítulo 14. Vamos a leer antes el versículo capítulo 14. Mira lo que pasa. Vamos a leer mejor Éxodo capítulo 14. Mejor, y poder entender algo muy importante. Éxodo capítulo 14, versículo 10. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que pasó. Cuando este pueblo salió, número uno, muchos de nosotros, o vuelvo a repetir, el ser humano se acostumbra, somos personas que se acostumbran. A veces no le creemos al Padre y nos acostumbramos tantas veces en el ámbito o en el lugar en el que estamos. No damos ese paso de poderle creer y de poder tener esa fe y esa convicción delante de Él. Y mira lo que el pueblo decía. Cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, una de las cosas que el pueblo de Israel decía, vamos a leerlo mejor, dice Éxodo capítulo 14, versículo 10, Éxodo 14, dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros? Mira, iban para cruzar el Mar Rojo. Miran los egipcios que vienen detrás de ellos. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Vino temor y vino miedo, ¿a dónde? A sus corazones. ¿Y qué es lo que le dijeron a Moisés? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto, Moisés? ¿Para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto?
No es esto de lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mira, estaban tan acostumbrados a la tierra de Egipto que fueron llevados al desierto. Y en el desierto, como no estaban acostumbrados a estar en el desierto, lo primero que le dicen a Moisés, Moisés, ¿qué fue lo primero que te dijimos, Moisés? ¿Que acaso no había sepulcros en la tierra de Egipto y no estábamos mejor en la tierra de Egipto y mejor hubiera sido morir en la tierra de Egipto y servir a los egipcios? ¿Para qué nos has sacado de la tierra de los egipcios para que vengamos a morir en este desierto? Ese era el clamor, ese era el corazón del pueblo. Dice, nos sacaste y ahora, ¿qué dice el pueblo? Vamos a morir, ¿dónde? Vamos a morir, Moisés, en el desierto. No tenían la fe y no tenían la confianza. Pero mira lo que pasa más adelante. Vamos un poquito más allá, vamos a Números capítulo 14. No estaban acostumbrados al desierto. Y mira lo que dice el capítulo 14 del libro de Números. Pasa el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Al desierto ya se habían acostumbrado. Mira lo que dice versículo 2. Números 14, versículo 2. Dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. En Éxodo dice, mejor hubiéramos muerto en Egipto, ¿para qué nos has traído a morir al desierto? Pero ahora ya le agregaron algo nuevo. Míralo a la frase que le agregaron ya en el libro de Números capítulo 14, dice, y murmuraron y le dijeron a toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o hubiéramos muerto en este desierto. Ya se habían acostumbrado al desierto. ¿Cuántos están entendiendo un poquito? Primero no estaban acostumbrados al desierto y dice, ¿para qué nos has traído a morir en el desierto, Moisés? Y pasa el tiempo y se acostumbraron tanto, se aclimataron, que después dicen, ¿para qué, Moisés? Ahora, ¿para qué vamos a subir a enfrentar a este pueblo? ¿Para qué nos llevas hasta aquel lugar a hacer frente? El reporte que ya les habían traído, ¿qué es el reporte que les habían traído? ¿Qué es lo que pasó cuando el faraón venía detrás de ellos? ¿Tuvieron qué? Miedo. Vino temor a sus corazones. Y dijo, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Iban a estar para enfrentar por su decisión de que dijeron, Moisés, envía hombres para que vayan a reconocer la tierra. Y el mensaje que ellos trajeron de reconocer la tierra no fue un mensaje muy favorable. Porque si recuerdas, el mensaje simplemente dos de los 12 que enviaron tenían un espíritu diferente y todos los demás habían mirado todo lo que había en aquel lugar, pero miraron de más. Y dice Moisés, ahora nos vas a llevar. Dice, pues ¿para qué nos llevas a pelear? Yo no sé contra aquel pueblo. Mejor hubiera sido morir en el desierto que tener que hacer frente a este pueblo. Se acostumbraron. Muchas veces nosotros como seres humanos nos acostumbramos. ¿Y sabes qué es lo que Yahweh desea hacer? Sacarnos de nuestra zona de comodidad, de confort. Para ellos Yahweh los tenía que mover de un lugar a otro. Pero ahora el desierto se había hecho una zona de comodidad para ellos, una zona de confort en la que estaban tan cómodos para este pueblo. Y lo que antes era una angustia para ellos, ahora era lo mejor, el poder al habitar estar ahí. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que Yahweh desea bendecirnos? Muchos de nosotros, y por el tiempo hasta aquí quiero llegar, y sí, voy a continuar la siguiente semana. Mucho que podemos hablar todavía en el capítulo 14. Muchos de nosotros a veces llegamos a una zona en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos estamos tan confortados, tan acostumbrados en lo que ya hacemos en medio de nuestra rutina, que muchas veces nos privamos del tener que madurar. ¿Y sabes qué es el tiempo para hacerlo, de tener que madurar en nuestras vidas? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea sacarte de tu confort.
de nuestra comodidad. Porque hasta que no salgamos de nuestro confort, de esa zona de comodidad que tú y yo tenemos, no miraremos cosas diferentes. Nunca vamos a mirarlo, nunca vamos a experimentar lo que Yahweh verdaderamente tiene para nuestras vidas si no salimos de esa área de confort en la que estamos. Si el pueblo de Israel nunca hubiera salido de esa área de confort en la que estaban en la tierra de Egipto, nunca hubieran conocido la libertad que Yahweh tenía para ellos. Yahweh los sacó de ese lugar y los llevó para un lugar nuevo, los plantó y los estableció en el desierto, lugar en el que no querían de estar. Pero llegó el tiempo en el que se acostumbraron de la misma manera a estar en el desierto. Pero si Yahweh no los hubiera sacado de ese lugar de confort, de comodidad, de estar en el desierto, nunca hubieran conocido la tierra que fluía leche y miel. Una tierra buena que Yahweh había preparado para ellos. Para que tú y yo podamos llegar al plan que Yahweh tiene para nosotros, Yahweh tiene que sacarnos de nuestras áreas, de nuestra confort y de nuestra comodidad para poder mirar las maravillas y las grandezas que Yahweh tiene para nosotros. Menos no lo hará. Estaremos deseando simplemente querer mirar las cosas y las grandezas de Yahweh, pero nunca lo veremos. Porque si no nos paramos firme creyéndolo y sabiendo lo que Él lo prometió, nunca lo veremos. Sabes, muchas veces en nosotros o en nuestras vidas podemos sentirnos tan cómodos, tan acostumbrados en las áreas en las que nosotros estamos o en el lugar en el que estamos, y en el que podemos decir: estoy tan bien, estoy tan cómodo, estoy tan bendecido, estoy tan prosperado, que la gente puede llegar a decir: pues ¿para qué voy mucho a la iglesia? ¿Para qué busco el tener que tener una reunión en mi hogar, en mi casa? ¿Para qué estar si ya lo estoy tan bendecido, estoy tan cómodo? Estamos en medio de una área de tanto confort y hemos pasado tal vez tantos cursos, tantos seminarios y tantas cosas en nuestra vida, tantos retos y tantas circunstancias que han venido, y uno puede decir: pues ¿para qué? Ya llevo tanto tiempo así. Cuando la misma palabra de Yahweh dice: cuando debiéramos de ser ya maestros en la palabra de Yahweh, tenemos la necesidad constantemente del alimento y ser partícipes de la leche espiritual. Yahweh desea que tú y yo maduremos. ¿Sabes que tal vez lo que Yahweh está diciendo que es el tiempo en el que ya maduremos? Es el tiempo en el que ya crezcamos, en el que tomamos ese paso de poder crecer. Porque muchos de nosotros, y esto lo digo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Yahweh, dice, porque dice, llevando tanto tiempo, dice, deberían de ser ya maestros. ¿Sabes que Yahweh desea usarnos para que muchas veces, en lugar de que nos hablen, que uno pueda decir: Padre, gracias Padre por tu palabra de cada Shabbat, de cada día, gracias? Que Yahweh lo que desea es que podamos abrir esta palabra, que podamos leerle, que podamos mirar qué es lo que Yahweh nos está hablando, qué es lo que Yahweh nos está diciendo, y poder ser esos maestros que antes de que muchas veces nos ministren a nosotros, tú y yo ministrar la vida de otros. De poder tomar ese paso y de decir: Padre, ¿a quién voy a ministrar ahora? Es un tiempo en el que tú y yo podamos crecer y un tiempo en el que podamos madurar, que como dice la palabra, deberíamos de ser ya maestros. Y en esa madurez y en ese crecimiento vendrá una multiplicación sobre el pueblo. Porque eso es lo que hará y lo que traerá una multiplicación. Cuando tú y yo nos paramos firmes y podemos decirle: Padre, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Hacia dónde me quieres mover? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué es aquellas áreas que necesitan ser moldeadas, transformadas en mi vida para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar? Y en ese madurar puede haber una firmeza, una convicción en mi vida. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, esta convicción yo tengo y de aquí no me muevo. ¿Cuántos lo entendemos? Eso es lo que Yahweh desea en nuestras vidas. Que vengamos. Y hay tanto que pudiéramos seguir hablando y el tiempo pasó muy rápido, pero muchas de las cosas que sucedió con el pueblo es que los ojos del pueblo se llenaron.
se saciaron. Muchas veces es lo que sucede con nosotros. Muchas veces, a veces nos saciamos de todo lo que vemos, que de todo lo que vemos a eso viene un deseo en nuestros corazones. Yo no sé, el pueblo tal vez miró de más. Tal vez sí hubieran ido y hubieran reconocido la tierra. Pero en el ir y mirar la tierra, ¿qué es lo que el pueblo miró? Y así es el ser humano. A veces Yahweh pone proyectos para nosotros, pone metas, pone cosas delante de nosotros, y lejos de mirar lo que Yahweh desea hacer en nuestras vidas, miramos que todos los peros, todos los conflictos, todas las preocupaciones que están por delante. Porque ciertamente el pueblo fue y reconoció la tierra. Pero simplemente si hubieran ido, hubieran reconocido y hubieran dicho, ciertamente la tierra en la que fuimos es una tierra que fluye leche y miel. Y hay cosas grandes y maravillosas en esta tierra. Y si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé. Pero el pueblo fue con otra mentalidad. Regresó y miró todo lo bueno que la tierra tenía. Pero al mirar en todo lo bueno que la tierra tenía, también dijeron, pero hay gigantes en aquel lugar. Dice, porque ciertamente son los hijos de Anak, la tierra de gigantes que está en aquel lugar. Dice, y somos nosotros como langostas delante de ellos. Y ellos asimilaron que si ellos se miraban como langostas, así los mirarían el pueblo enemigo. Dice la palabra de Yahweh, como piensa el hombre en su corazón, así es él y se actúa. Dice Proverbios. ¿Qué es lo que había pasado con el pueblo? Se miraban tan pequeños, tan insignificantes, que ellos cómo podrían conquistar la tierra. Pero ¿sabes cuál era la clave? Que no iba a ser en sus fuerzas, iba a ser en el poder de Yahweh. Si Yahweh nos está llamando a algo y te está llamando, no es en tus fuerzas, es en Él. No son en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, gracias por ser, Padre, fiel para con nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender los planes y los propósitos que tú tienes, Padre, para nosotros. Que no podamos, Padre, privarte, o no nos privemos, Padre, del poder madurar. Que si tú nos estás llamando a algo, podamos estar firmes, confiados, Padre, en que tú lo harías. Levanta, Padre, a este pueblo de hombres y mujeres, que podamos, Padre, pararnos en esa firmeza y en ese crecimiento pueda venir a nosotros, a cada uno, Padre. Que no, Padre, no madure yo, que no madure mi hermano, que maduramos, Padre, todos. Porque no es el de juzgar y poner la mano sobre mi prójimo, decir, es que es necesario que mi hermano, que mi prójimo madure. Padre, que podamos decir, ayúdanos a poder madurar todos juntos. Y que como pueblo tuyo, Padre, podamos retener, Padre, la cosecha que tú traerás a este pueblo, a esta casa. Que podamos, Padre, ser maestros que puedan enseñar, Padre, a otros. Que puedan llevar, Padre, tu instrucción a otros. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, podamos llevarnos, Padre, a ese crecimiento que tú tienes. Que podamos, Padre, pararnos en la firmeza y en la convicción, creyendo, Padre, y sabiendo que eres tú el que harás. Y que si eres tú, Padre Yahweh, quien nos está moviendo y dirigiendo hacia un lugar, en las áreas de nuestra vida, en ciertas áreas, aún, Padre, el tener que comprometernos y decirte a ti, Padre, heme aquí, envíame a mí, podamos, Padre, entender lo que no es en nuestras fuerzas, es en las tuyas. Que no somos nosotros lo que haremos, pero eres tú quien hará a través de nosotros. Que podamos, Padre, quitar el temor, Padre, de nuestros corazones, de enfrente de nosotros, y de poder, Padre, tomar el paso de ir más adelante y de poderte creer a ti. Que podamos, Padre, salir de nuestras áreas de nuestro confort, de nuestra comodidad, y podamos, Padre, mirar las grandezas y las maravillas
que tú tienes del otro lado. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Llévanos, Padre, en paz y en shalom, Padre, hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Y que sea tu palabra, tu Ruach HaKodesh, Padre, enseñándonos y revelándonos tu palabra día tras día. Que a través, Padre, de leer tu palabra venga la revelación a cada uno de nosotros. Y que lejos, Padre, de oír simplemente el mensaje, Padre, del miércoles, del sábado, sea tu Ruach, Padre, ministrándonos, siendo nuestro maestro cada día en nuestras casas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Amén. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Son tiempos en los que el Padre, yo no sé, ¿verdad? Pero es como si el Padre nos desafiara a dar un paso más allá de en el que ya estamos. De salir muchas veces de esa área, ¿verdad? En la que muchas veces estamos tan cómodos y en los que Yahweh desea, ¿dónde? Llevarnos hacia otro lugar. Amén.